Voy a grabar. Ok. Pues buenas noches. Vamos a hacer la oración. Le pedimos al Señor que nos guíe, nos dirija y que nosotros podamos estar en este tiempo conociendo un poco más de Dios a través del bautismo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, que podamos crecer y aprender de ti en este paso tan significativo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas llenarnos, bendecirnos en el nombre de Jesús de Nazaret. El bautismo, yo imagino que todos hemos escuchado, muchos de nosotros venimos de la Iglesia Católica, donde entendíamos de que los niños los bautizaban, siempre era un momento incluso de celebración, de fiesta, y tenemos pues algunas ideas de lo que significa el bautismo. Me gustaría tener la oportunidad de llevarlos a los textos bíblicos, a la palabra del Señor, para que entiendan ustedes qué significa el bautismo y qué significa para ustedes ser bautizados y bautizadas. Primeramente, la palabra bautismo significa sumergir. Es una palabra griega a la que significa sumergir. En aquellos días decían, por ejemplo, bautice la ropa, sumerja la ropa. Y luego los cristianos tomaron esa palabra, la hicieron parte de su vocabulario y de ahí para adelante tomó una connotación, un significado importante para los cristianos, que no solamente quería decir sumergir, sino también purificar o renovar, purificar o renovar. La primera persona que lo usa, la palabra bautismo la palabra en el texto bíblico, es Juan el Bautista. Ustedes lo recuerdan, fue el primo hermano de Jesús. Él fue el primero que lo dijo en Marcos 1:4, en Marcos capítulo 1:4. Voy a leer los textos rápidos, si usted los quiere apuntar, eres bienvenido a apuntarlos. Dice, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan fue uno de los primeros que utilizó el bautismo, aunque se entiende que antes de él había gente que ya bautizaba. Todo parece indicar que empezó a ser como un rito que se hacía para las mujeres que querían convertirse o querían mostrar que tenían un compromiso con Dios. Entonces empezaron a usar el agua como un rito de purificación. Pues Juan Bautista lo empezó a usar ampliamente y él fue quien introdujo esa palabra y quien introduce en el texto bíblico el rito del bautismo. ¿Cuál fue la figura más importante que bautizó Juan? ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan? Bueno, yo sé que se acuerdan porque han leído el texto bíblico. En Marcos capítulo 1, en 9 al 11 dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida al subir el agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz que del cielo decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Quién fue la persona más importante que Jesús bautizó? Perdón, que Juan el Bautista bautizó. Ya estoy contestando la pregunta. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús también se bautizó. Ahora, el bautismo de Juan, según lo habla aquí, era un bautismo de arrepentimiento de pecados. Le decía a ellos, le decía a la gente judía de aquellos días, a la gente, vengan a las aguas, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Ahora bien, Jesús no tenía pecado, pero lo hizo en un acto de obediencia. Se sumergió como todos los seres humanos para que nosotros también tomemos como ejemplo la vida de Jesús. La Biblia también nos habla de que el movimiento que Jesús creó, ustedes saben, él formó 12 discípulos y recorrían aldeas, pueblos, predicando acerca del reino de Dios. También ellos se dedicaron a hacer bautismos. Juan capítulo 4, verso 1 y 2 dice, Juan 4, 1 y 2,
Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Quiere decir que también, como parte del ministerio de Jesús, los discípulos se dedicaron a hacer bautismos. Jesús no lo hacía directamente, pero sí lo hacían sus discípulos. Por lo tanto, si lo hizo Juan el Bautista, si lo hizo Jesús, si lo hicieron los discípulos, más bien los discípulos, tiene que ser que es algo que tiene mucho valor para la vida cristiana. Luego que Jesús partiera, Jesús se fue, ustedes saben, Jesús estuvo un tiempo con nosotros y luego ascendió a los cielos. Empieza el nacimiento, el resurgimiento de la nueva iglesia. Y al surgir la nueva iglesia, la iglesia nueva, primitiva, entonces los nuevos apóstoles, los nuevos discípulos ya convertidos en apóstoles, en hombres y mujeres de Dios, empezaron a tomar como el bautismo, como ese elemento clave de purificación, de renovación, donde hacían que quienes se bautizaban, pues recibían ese sello para llamarse de ahí en adelante cristianos. Con una característica especial, además del arrepentimiento que hablaba Juan el Bautista de sus pecados, también entonces le decían bautícense para que reciban el Espíritu Santo. Juan no habló del Espíritu Santo, pero los nuevos discípulos, los nuevos apóstoles decían es arrepentimiento, pero ahora también van a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo es Dios mismo, pero es Dios en nosotros. Así como bajó una paloma y se posó en la vida de Jesús, también cuando nosotros bautizamos, lo que están diciendo los discípulos es que algo baja del cielo también y en medio de nosotros el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Leo Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Mire, la primera parte es lo mismo que decía Juan el Bautista. Arrepiéntanse para el perdón de los pecados, pero después del bautismo, entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. La iglesia primitiva se bautizaba y el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de esos nuevos creyentes. Ahora bien, ustedes saben que la iglesia fue creciendo y se fue desarrollando. Quien desarrolló la iglesia de una manera más amplia, potente, la llevó al mundo completo, fue Pablo. El apóstol Pablo. Estamos leyendo en estos días acerca de Pablo en los Romanos. La epístola, pues, de Pablo que justo hoy leí, no sé si ustedes vieron Aliméntate con el Pastor, habla una visión un poco más completa de lo que significa el bautismo. En Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, compara el bautismo con la muerte y la resurrección de Jesús. Eso quiere decir que cuando nosotros somos sumergidos, eso es metáfora de muerte, de la muerte de Cristo, y de la muerte que nosotros debemos de tener al pecado, a la vida cotidiana. Y cuando nos levantamos, eso debe ser una metáfora para la vida nueva, para la criatura nueva que nosotros somos. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que en el bautismo nosotros recreamos el drama de la muerte y de la resurrección, de la muerte y de la vida nueva que tenemos en el Señor. Voy a leer Romanos capítulo 6, versos 3 al 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Muerte, resurrección. Lo que estamos haciendo en el bautismo es
manifestando que nosotros creemos en la muerte de Cristo Jesús por nuestras vidas, por el perdón de los pecados de nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevarnos a una vida nueva, una vida de obediencia, una nueva vida diferente, bajo unas promesas donde tenemos en Cristo Jesús unas promesas de resurrección. Pablo entonces dijo, si ustedes se bautizan, lo que están haciendo es mostrando en su propio cuerpo el drama y recreando, mostrando lo que Cristo Jesús hizo por nosotros al morir y al resucitar. Usted está diciendo, yo creo que eso es lo que yo creo. Estoy diciendo vivamente, con un ejemplo de bautismo, estoy diciendo, yo creo en la muerte y en la resurrección de Jesús. No general, sino la creo para mi vida, para mi vida. Es importante saberlo, que lo creemos para nuestra vida. Entonces, ya hemos visto el bautismo Juan el Bautista, el primero que hizo mención. ¿Sí? Luego, los discípulos que también de Jesús que bautizaban. Seguidamente, la iglesia primitiva, los primeros discípulos apóstoles, Pedro en su cabeza. Y ahora tenemos a Pablo, que Pablo está hablando acerca de lo que significa el bautismo, el bautismo. Entonces, un punto importante sobre esa enseñanza paulina es que el bautismo tiene un carácter muy inclusivo, muy inclusivo. Si ustedes entienden, para ser judío, antes los hombres tenían que circuncidarse. Esto es quitar una parte de la carne del prepucio, de su pene. En cambio, en el bautismo no había que ese rito. El bautismo incluía que las mujeres y los hombres pudieran hacerlo de la igual manera. No solamente hombres, mujeres, sino que también los gentiles, la gente no judía, los judíos, el blanco, el amarillito, el negro, de todos los colores, el pobre, el rico, todo el mundo podía ir a las aguas y en Cristo Jesús nos convertíamos uno solo. O sea que no solamente Pablo dice que se recrea en Pablo, que se recrea la muerte y la resurrección de Jesús, sino que también el bautismo tiene un carácter inclusivo, de que todos en Cristo somos uno. No hay acepción de personas, no hay más grandes, no hay menores, no hay más importantes, no hay menores importantes. Todos estamos necesitados de Cristo Jesús cuando nosotros vamos a bautismo. Me gustaría leer capítulo 3 de Gálatas, versos 26 y 28. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús se han revestido de Cristo. Ya no es judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Hay otro Pablo ahí añadiendo, que es que el bautismo en primer lugar es como que uno se reviste, como que uno se pone una ropa, como que ya no hay vergüenza, como que hay algo más, se está revistiendo en Cristo Jesús. Pero importante, ya todo mundo es aceptado. Judío, griego, esclavo ni libre, hombre y mujer, todos somos uno en Jesús. Esto tiene mucho valor porque en el pasado toda la Biblia, pues especialmente el Antiguo Testamento, tenía su enfoque en el pueblo de Dios, en el enfoque en el pueblo judío. Básicamente, quien no fuera judío no podía acceder a la salvación. Pero ahora, a través del bautismo, todas las personas somos iguales y podemos acceder a la salvación a través de las aguas. Cualquier persona se puede bautizar. No hay ninguna diferencia en eso. Muy revolucionario esto. Déjenme decirles, bien revolucionario, porque en un sistema como aquellos días donde había esclavismo, podía ser que el amo venía y venía también su esclavo y juntos se venían a bautizar, el amo y el esclavo, y los dos se bautizaban. Y entonces Pablo les está diciendo, ustedes en Cristo son uno solo, son una sola, son un solo cuerpo, son parte del cuerpo, son hermanos en la fe, hermano y hermana o hermano y hermano en la fe, el pobre y el rico, no hay diferencia porque en Cristo todos estamos necesitados.
Eso quiere decir que en la iglesia ustedes se van a tratar como hermano y hermana. No van a haber esas clases sociales. Ahora, afuera en la calle podía ser que las hubiera, pero adentro de la iglesia, bien revolucionario, podía ser que el esclavo de algún amo, si fuera, tuviera mayor liderazgo espiritual, incluso pudiera estar por encima espiritualmente con mayor liderazgo. ¿Por qué? Porque había conocido más del Señor, en cambio que el amo. Esto cambiaba todos los niveles de lo que era el mundo social de aquellos días. Entonces, en el bautismo, recapitulando, primero lo mencionó Juan el Bautista, hablando acerca del concepto de arrepentimiento de los pecados. Luego vino Jesús, lo aceptó, se bautizó, los discípulos lo empezaron a hacer. Pero después de que Jesús se va, Pedro especialmente y muchos de los apóstoles hablan y asumen el bautismo como parte de la ceremonia de iniciación para ser cristianos. Y añaden que no es solamente arrepentimiento de los pecados, sino también que recibirán el don del Espíritu Santo. Y viene Pablo, que fue quien trajo al mundo conocido el evangelio, el cristianismo, a todo el mundo, y dice no solamente es arrepentimiento, no solamente recibe el Espíritu Santo, sino también se muestra, se recrea la muerte de Jesús y la vida. No para todo el mundo, sino también para mi vida. Eso es lo que yo creo. En un nivel inclusivo, donde el hombre, la mujer, donde el rico o el pobre, el judío o el griego, todos somos uno en Cristo. Un nivel inclusivo. Eso es más o menos lo que habla la Biblia acerca del bautismo. Por último, tres aspectos que definen el bautismo. Déjenme ir sobre estos tres aspectos y luego les voy a dar espacio para que me hagan preguntas y también tal vez haga mención de las preguntas que me hacen más a menudo. Tres aspectos que definen el bautismo. Primero, el bautismo entonces es un memorial, es una ceremonia pública donde el creyente le está mostrando su compromiso y su dedicación a Jesús. Y le está diciendo que cree, así como Pablo lo enseñaba, en la muerte y la resurrección de Jesús para su vida. Es un memorial público, es una ceremonia pública donde tú dices que crees en Jesús que murió y resucitó para tu vida, para hacerte una nueva criatura. Primer aspecto. Segundo aspecto. El bautismo representa entonces un compromiso con el reino de Dios. La persona que se bautiza, lo que está haciendo es renunciando al pecado, a esa vida pecaminosa. Está arrepintiéndose de las prácticas del mal, del dominio de Satanás y se está comprometiendo con las fuerzas del bien, con las fuerzas de la vida. Es un compromiso para abandonar el pecado, para estar pendiente de lo que significa pecado, de estar pendiente de decir, wow, yo no debiera pecar. Yo debiera alejarme de la lujuria, debiera alejarme de la falta de perdón. Yo me debiera alejar del egoísmo. Me voy a alejar. ¿Por qué? Porque soy cristiano, porque creo. Es un compromiso de alejarse, que no es fácil, pero cuando tú te estás bautizando, tú estás diciendo, me voy a comprometer esto de por vida. Voy a creer en el nombre de Jesús, en que ese no es mi estilo de vida y ahora voy a retomar otro estilo de vida, un estilo de obediencia, donde voy a orar, a adorar, a leer la Biblia, a congregarme, a evangelizar, a vivir bajo los preceptos y los conceptos de Dios. Entonces, en primer lugar, el bautismo es un memorial público, una ceremonia pública donde se dice que se cree en Jesús. En segundo lugar, es un compromiso con el reino de Dios en abandonar el mundo al pecado y venir a cumplir y a hacer las prácticas cristianas como las prácticas de nuestra vida. Y en tercer aspecto, el bautismo nos identifica como parte de un cuerpo local, de una iglesia local. No solamente nos alejamos del mundo y nos unimos con Jesús, sino que también nos vamos a identificar con una iglesia local. De hecho, luego del bautismo, nos hacemos miembros de una iglesia local. Quiere decir que si usted se bautiza
en nuestra congregación, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Miami. Si usted se bautiza ahí, quiere usted decir que usted va a aceptar la membresía para ser parte de ese cuerpo. Quiere decir que de ahí para adelante usted va a tener los deberes y los derechos de un miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Por eso hay otra lección, que es la próxima semana, que les enseña a ustedes qué significa ser miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Claro, la gente te va a preguntar en la calle, bueno, usted va a la iglesia, pero ¿qué cree esa iglesia? ¿Qué creen ustedes? Es importante que nosotros respondamos qué creemos. ¿Cuál fue su historia? ¿De dónde vienen? Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar un poco del gobierno, porque la gente, ¿cómo se tomarán las decisiones en la iglesia? ¿Será que el pastor Hurtado un día se levanta y dice, oh, compremos esto, compremos lo otro, compremos un edificio y ya? No, no. Nosotros tenemos un gobierno que es necesario explicar. ¿Cuál es el gobierno? ¿Cuáles son las características de cómo nosotros, como grupo congregacional, regimos nuestra autoridad y regimos nuestra teología, regimos nuestra pastoral, nuestros deberes y nuestros derechos? De eso vamos a hablar. Es una clase un poco más larga, por lo menos de 2 horas, el próximo domingo. Hoy es una clase bastante más corta, que les dije que iba a tomar cerca de 30 a 40 minutos. Más o menos eso es lo que significa el bautismo. Es un matrimonio, para ponerlo en esas palabras. Es un matrimonio donde usted se une con el Señor y empieza a vivir y a decir, de aquí para adelante yo vivo caminando con el Señor para toda la vida. Es un momento muy lindo, muy precioso. Yo lo viví esta mañana en mi devocional de Aliméntate con el Pastor. Mostré esta foto. Ay, Señor. Mostré esta foto donde se muestra cuando me bauticé. Algo muy significativo para mí. De hecho, es la única foto que tengo por aquí en mi escritorio. Porque cada vez que estoy en momentos débiles, difíciles, yo me acuerdo de esa foto y yo la miro. Yo digo, ay, Señor, este es el momento más importante de mi vida. Sí, me casé, tuve una hija. Mi hija Paola está ahí. Fue muy bonito cuando me casé, cuando nació Paola. Todos los días son lindos, pero el día más lindo de mi vida, el día más lindo de mi vida fue este día, este día, este día. De hecho lo recuerdo como si fuera ayer, porque ese día marcó toda mi existencia. Yo disfruto ser cristiano. Yo me gozo en adorar y amar a Dios. Yo me gozo en tener ese matrimonio. Por eso todos los días me levanto con gozo y con alegría a hacer mi devocional. Cuesta trabajo. Como cristiano cuesta trabajo. Estamos recogiendo un contenedor 30 y pico mil de libras. He tenido que ir todos los días a llevar cosas al storage, al lugar de almacenamiento. Y hay que meterlo en el carro, hay que ir a recogerla, estar pendiente, tanto trabajo, tanta cosa. Lo hago por el amor de Dios. Me siento tan bien porque yo sé qué le palpita el corazón a Dios, qué le gusta a Dios que yo haga. Y yo quiero agradarle. Como cuando estaba enamorado con mi esposa, yo quería agradarla. Si ella me decía, bájame la luna, se la bajaba. Ella me decía, abre la puerta, yo se la abría. Quiero comer esto, yo lo hacía, quería agradar. Bueno, lo hago en este tiempo. Solamente me pide ella, yo corro por hacerlo porque la amo. Lo mismo con el Señor, con más veras con el Señor. Por eso cada vez que a veces me debilito, cada vez que a veces, porque como seres humanos, a veces el pecado nos llama, la carne, el enojo, y yo a veces digo, Señor, tengo que agarrar y otra vez mirar la foto y decir, no me puedo alejar de ti, Señor. Ese es el bautismo, tiene que ver con eso, tiene que ver con ese testimonio de que ahora vivo contigo, Señor, y voy a caminar contigo y voy a disfrutar la vida al lado tuyo, aunque pues tiene sus sacrificios, porque aquellas cosas que me gustaban del mundo ya no las hago cuando sé que esas no son las que le gustan al Señor. Amén. Preguntas. Voy a quitar un poco aquí el pin que yo tengo, remueve pin. Preguntas, a ver si puedo tener preguntas de alguno de ustedes.
Ana, yo había tomado esta clase, creo que repetición. Qué bueno, ¿cierto, Ana? Creo que sí. Me alegra, Ana. Jordan, grabé toda la clase para los que no hayan podido entrar desde temprano. Con mucho gusto la puedo poner, la puedo postear para que usted la vea completa, completa. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Vanessa, do you have any questions? Do you understand well my Spanish? Sí, Paola, sí, yo entendí todo, no te preocupes. Paola, do you understand my Spanish? Everything? Okay. Questions. Nelson, una pregunta. Jordan. Yo siempre tengo 2 o 3 preguntas que me hacen a menudo, yo las digo, pero si ustedes me las dicen, pues de pronto yo se las respondo a ustedes mismos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Entiende lo que significa el bautismo? Sí, ¿Sí? sí. Bueno. El bautismo viene siendo como uno entrar como lo decía Pedro, en una vida nueva, ser un hombre nuevo, dejar todo atrás, olvidar todo eso y caminar en los mandamientos y de Dios, pues. Y seguir las enseñanzas vamos a decir, del mayor de los, no digamos de los profetas, porque yo no diría que Jesús fue un profeta, Jesús fue el hijo elegido de Dios para traernos a una nueva vida y a una nueva salvación. Amén, amén. Sí, tal vez un aspecto que no toque con mucha intensidad es que nos unimos con Cristo y también nos alejamos de otro tipo de entendimientos de fe, porque ya estamos decidiendo ser cristianos, no estamos decidiendo ser musulmanes, o no estamos decidiendo ser budistas o ateístas, sino estamos abrazando a Jesús. Ese es el concepto, abrazando la fe cristiana para que sea un estilo de vida diaria, continua en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta, Jordan? Qué bueno. Sé que tú eres bautizado, pero querías aprender un poquito de lo que nosotros iba a dejarte el material para que lo veas, para que veas cómo lo explico. Creo que no importa que ya sea bautizado, porque eso vuelve a retocar los sentimientos de uno. Y uno vuelve a escuchar y vuelve a acumular y a afirmar en su mente esa gran verdad, ese estudio poderoso de Dios que acaba de dar el pastor. Y es realidad, porque hoy en día, debido a la apostasía, muchos han querido quitarle el valor tan importante que tiene el bautismo. Y creo que usted dio los pasajes y todo lo que la Biblia dice, y estoy muy de acuerdo con todo, porque el bautismo es algo muy importante que las personas han descuidado y lo han tomado a la ligera. Y estoy muy contento de escuchar todos esos pasajes otra vez, retocarlo, y creo que ha sido bueno. Es bueno. El bautismo es ese alimento de memoria que hacemos, que pueden pasar 10 años o 20 años y uno se acuerda, yo me acuerdo, Señor, yo me acuerdo que yo tomé esa decisión. Yo me acuerdo como el que toma la decisión de casarse y uno hace lo posible por estar con esa persona para siempre. ¿Por qué? Porque tomó esa decisión. Voy a decirle las preguntas que usualmente algunas personas me hacen en algunas de estas clases. Me dicen, ay, pastor, yo no estoy listo para bautizarme. No estoy listo para bautizarme porque debo cambiar esto. Mira, ahora todavía fumo, todavía hago esto, hago lo otro. ¿Qué hago? Voy a bautizarme cuando deje de hacer fumar, deje de beber. Voy a bautizarme cuando... Mira, es una pregunta muy válida y es una pregunta que mucha gente vive y se aleja del bautismo por eso. Pero la verdad, para ser honestos, el bautismo no es una acción tuya para comportarte mejor, para tratar de alcanzar la salvación. Eso no es el bautismo. De hecho, no es la fe cristiana. La fe cristiana es un acto de fe en el cual Dios te recibe tal y como estás
te recibe, en el cual tú estás actuando en fe para decirte, Señor, yo creo en ti, de que tú vas a trabajar en mi vida y vas a cambiarme. No quiere decir, bueno, usted haga la lucha, si está tomando, haga la lucha el otro día por no seguir tomando. Pero yo a veces he visto situaciones en las cuales gente pues todavía cae, yo todavía caigo en pecado, pero yo estoy recordando mi bautismo, yo estoy recordando que yo por fe tomé esa decisión, que esa decisión está basada no en mis méritos, no en lo que yo haya podido o pueda lograr, sino está basada en la muerte de Cristo Jesús, en lo que Él hizo por mí. Es algo gratis que es parte de la salvación. Eso en primer lugar. Segundo lugar, la gente me pregunta también muy a menudo, bueno, pastor, si ya me bauticé de niño, necesito bautizarme ahora. Bueno, me bauticé en la Iglesia Católica, necesito bautizarme ahora. La respuesta es sí, porque aunque el bautismo de la Iglesia Católica y de algunas iglesias metodistas, protestantes, algunas iglesias protestantes bautizan niños, eso responde a una práctica pasada que respondió a unas luchas del pasado. Antes morían muchos niños. O sea, sobrevivir era, estoy hablando de 1000 años atrás, sobrevivir era muy difícil. Ustedes saben, el polio mataba gente, cualquier enfermedad mataba gente. Entonces estos decían, wow, se van a ir al infierno, mejor bauticémoslos tan pronto nacen, porque de pronto, y ya después que fuimos descubriendo la ciencia para erradicarlas y disminuir la cantidad de muertes, pues quedó la costumbre de seguir bautizando niños. Pero la verdad, bíblicamente, bajo lo que nosotros vemos en los textos bíblicos, el bautismo es para gente que tiene uso de razón y que está tomando una decisión por Cristo. Como el que se casa, no puede casarse un bebé, o sea, se casan los adultos. Una persona que se bautiza es una persona adulta que está tomando la decisión por Cristo, por Cristo. Un bebé de 2 meses, ¿cómo puede tomar esa decisión? Claro está que la Iglesia Católica, no voy a hablar mal de la Iglesia Católica de ninguna manera, no es mi estilo. Ellos utilizan el concepto de confirmación, de que se bautizan los niños y luego cuando ya son más adultos la gente confirma el bautismo que hicieron. Pero nosotros no lo hacemos de esa manera. Nosotros simplemente nos bautizamos ya como adultos y ese es nuestro momento de confirmación total, total. Entonces, por eso razón no bautizamos niños, bebés, sino ya cuando tienen uso de razón. Mi hija quiere bautizarse, le hemos preguntado varias veces, ¿quieres bautizarte? Y ha dicho sí, lo ha dicho con su corazón, con su vida. Yo la he tratado de detener un poco porque ya hubiera querido bautizarse desde más pequeña, pero yo creo que ya tiene uso de razón ella para tomar una decisión por Cristo. Y ella con agrado lo hace porque ella ama a Dios, sinceramente ama a Dios, ama a Dios. La tercera pregunta es, bueno, tal vez yo me bauticé de adulto por allá en Cuba, por allá en otro país, o tal vez aquí en Miami, pero, ay, pastor, la verdad es que ni recuerdo qué fue lo que hice. Yo llegué un día ahí a una iglesia y dijeron, pasen por ahí, y me dijeron, ¿quiere bautizarse? Y bueno, bueno, pues sí, y me lanzaron al agua ya. ¿Puedo bautizarme otra vez? Era adulto, pero ¿puedo bautizarme otra vez? Bueno, la respuesta que yo les doy es esta. No sé si usted entiende lo que yo les estoy diciendo. Que hay gente que a veces no tuvo una clase como esta, no tuvo entendimiento realmente de lo que estaba pasando en ese momento. Incluso hay personas que dicen, necesito volverlo a hacer aunque lo haya hecho en el pasado, pero necesito volver a tener memoria por mi vida, por ordenarme, por volver a empezar con el Señor. Mira, yo no los detengo porque si eso va a ayudar a que su fe crezca y que se desarrolle, yo no los detengo. No creo que porque se bauticen 2 veces
Cuando lleguen allá, así como los cartoons, ustedes saben que hablan mucho de que San Pedro es el que tiene la puerta ahí del cielo. Le diga, usted no entra porque usted se bautizó 2 veces. No, sería tontería. No, con tranquilidad, con paz. Usted lo está haciendo por el Señor. Y eso es lo vital. Si usted siente que ese bautismo que usted hizo en la iglesia, allá en su país, aquí en la iglesia, fue un bautismo real en el cual usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, no necesita bautizarse nuevamente, para nada. Pero si usted no lo ve como un momento en el cual lo hizo pasajeramente o no lo entendió, lo que sea, yo le invito a que se bautice y pueda hacerlo nuevamente con nosotros. ¿Entendieron eso, lo que estoy explicando? Las 3 preguntas. Creo que esas son las preguntas más vitales que yo escucho. ¿Algo más? Bueno, ya que no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la clase. Sin embargo, les invito a que el próximo jueves estemos a las 8 en punto. Gracias por que la mayoría entraron justo a las 8. Esa clase va a tomar 2 horas, va a ser un poquito larga. Tome respiro. ¿Por qué? Porque voy a hablar de membresía. Hay muchos detalles que ustedes van a entender por qué se toma su tiempo. Básicamente, ser miembro de nuestra iglesia pues tiene una responsabilidad, alta responsabilidad por el tipo de gobierno, es un tipo de gobierno congregacional. Se los adelanto, que significa que se hace a través de la mayoría. Quiere decir que si Nelson se hace miembro y está en una asamblea y él toma una decisión, esa decisión de él como miembro ese número puede hacer la diferencia entre un empate y puede generar que se tomen ciertas decisiones a nivel de congregación, ya sea Nelson, sea Jordan, sea cada uno de ustedes. Esa decisión va a tomar por eso es muy importante para nosotros explicarle lo que significa la membresía. Vamos a orar y le pido a Dios para que podamos estar el próximo jueves a las 8 de la noche y que ustedes vayan sintiendo ese palpitar de Dios por sus vidas. Luego les voy a explicar el próximo jueves cómo lo hacemos. El caso de Nelson, si toma, bueno, primero que todo, si usted está aquí porque usted tomó esa clase, no quiere decir que usted se tenga que bautizar. No. La idea es que usted al tomar la clase, usted tome una decisión informada si quiere bautizarse. Porque nuevamente es por su deseo de agradar a Dios. O sea que si usted no quiere bautizarse, está bien. O quiere bautizarse para después, está bien. Porque es una decisión personal, una decisión voluntaria. Tomar la clase es importante. ¿Por qué? Porque usted tiene la información adecuada para bautizar, de lo que significa el bautismo. Les explico la semana pasada, la siguiente semana, cómo lo vamos a hacer para que ustedes tengan mayor información. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, oh Dios, porque podemos escuchar de ti, el valor tan grande de haber traído esa ceremonia que habla acerca de una relación íntima, una relación de amor entre nosotros y tú. Señor, oh Dios, permite que tomamos esta decisión con gozo y alegría. Cuando vayamos a las aguas, lo hagamos con mucha, mucha alegría en el nombre de Jesús. Y podamos, Señor, completar nuestra vida cristiana, oh Dios, yendo a las aguas del bautismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. La paz de Dios siempre está en sus vidas. Vanessa, bendiciones. Take care, ¿ok? Bye. God bless Que you. tengan Ana, bendiciones. Paz.